Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo funcionan los formatos en el texto, en el Word, para que tengáis soltura y aprendáis a manejar cómo resaltar y cómo enfatizar el texto en el documento. Bueno, pues lo primero es nos vamos al Word una vez más y tenemos dos apartados en el que vamos a poder trabajar con los formatos, que tiene que ver con este apartado fuente o párrafo. Bueno, lo primero es, vamos a pegar un texto para poder trabajar con él. Lo primero es aprender a manejar cómo cambiar las fuentes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto o la parte del texto que queramos cambiar. Si ya está escrito, si no, pues lo estableceríamos y todo lo que escribamos a continuación se escribe con ese estilo que hayamos puesto. Bueno, si en este caso, por ejemplo, queremos resaltar la palabra Quijote, pues ya sabéis, para resaltarla le damos un doble clic y nos selecciona la palabra completa. Si le diésemos 3, resaltaría todo el párrafo, que sería el ejemplo. Bueno, en este caso solo queremos Quijote. La otra alternativa, recordad, es pincho y sin soltar con el ratón arrastro. La otra alternativa es pincho al principio y lo que hago es ¿os acordáis? Con control flecha a la derecha voy viajando entre palabras. Si lo que quiero es marcarlo, le diría mayúscula control flecha a la derecha y marcaría esa palabra. ¿Vale? Es muy importante, os voy a insistir siempre en el uso del teclado para poder trabajar más rápidamente sin tener que estar cambiando entre el ratón y teclado. Bueno, pues en este caso, si queremos cambiar, como digo, la fuente en este caso, tenemos aquí un apartado donde podemos elegirlo. De manera que todo lo que podamos elegir aquí hará referencia a lo que esté seleccionado. Otra alternativa es con el botón derecho del ratón, fijaros que también podré acceder a ese apartado. Y de forma más amplia, si yo pincho aquí en fuente en este icono, lo que me saca es el cuadro de diálogo, donde yo puedo hacer al completo pues toda esa funcionalidad. Fijaros que tres formas. Bien porque esté presente en la cinta de opciones, cuando yo expando esto me enseña otras opciones que no se ven aquí, y por último con lo que se llama el menú contextual, botón derecho, donde yo podré acceder también a esto. Bueno, vamos a ir a la forma más amplia, que es con el cuadro de diálogo. Bueno, lo más básico es que podemos elegir aquí, pues lo tenemos aquí. Es por un lado el tipo de letra. Aquí tenéis, dependerá del ordenador y los tipos de letra que tengáis, incluso de la impresora. Tendréis aquí los diferentes tipos de letra. Pues aquí podéis ir viendo, la ventaja es que aquí, si utilizáis el cuadro de diálogo, podéis ir viendo en la parte inferior cómo quedaría aquello, ¿no? Por ejemplo, queremos resaltar la palabra Quijote de esta forma. Podemos, por tanto, cambiar la fuente. Podemos cambiar lo que es el estilo para dejarlo normal o de forma cursiva o itálica, negrita o combinación de ambas. Y por último el tamaño. Se puede variar también la fuente, la forma en la que subrayar, colores y establecer una serie de efectos. Imaginemos que lo queremos tachar o con un doble tachado. O lo queremos poner en versalitas, son las mayúsculas en pequeño, o bien todo en mayúsculas si estuviese en minúsculas, que de hecho lo está. Y bueno, lo podríamos ocultar, quizá esto tiene menos sentido. Y lo del superíndice y subíndice es para trabajar con ecuaciones. Entonces, bueno, pues vamos a pensar que en este caso lo queremos pues con este tipo de letra. Y lo escribiría así. Si cogemos ahora otra letra, por ejemplo borrascas, queremos resaltarlo, podemos también, como digo, cambiar el color. Esto sería el color de fondo, si lo hacemos directamente sobre esto, y este es el color de la letra. Por ejemplo, si pinchamos directamente lo pondrá en un fondo amarillo, como veis, y si lo marco todo, doble clic, en este caso pincho, lo pondría en color rojo, el texto. Si está quedando todo esto de forma muy colorín, siempre puedo ir hacia atrás y deshacer. Una tecla rápida para poder hacer o deshacer más que hacer es la letra control Z, o aquí tenéis la forma en la que deshacer incluso varias opciones hacia atrás. Es decir, quiero deshacer las dos últimas cosas o incluso todo. Pues deshago hasta aquí e incluso puedo deshacer otra más, que es lo del Quijote. O sea que la función deshacer es muy importante y que sepáis que tenéis la opción a través de este elemento de menú de ir deshaciendo todas las acciones que habéis ido haciendo desde que habéis empezado a editar. Bien, pues esto sería la forma en la que ir aplicando los formatos. Si volvemos, por ejemplo, en este caso, a señalar la palabra Quijote, si lo queremos poner en negrita, podremos señalar la negrita o, como siempre os animo, hacer
y a memorizar a través del teclado la forma rápida en lo que hacerlo. En este caso control N es negrita, le damos control N y se pone en color negrita. O si le damos control Z, pues lo deshacemos. Si lo quiero poner en subrayado, pues control S y se subraya. Y queremos deshacerlo, pues control Z. Y si lo que queremos es ponerlo en cursiva, pues es con la K, control K. Control K lo pone en cursiva y puedo combinar, puedo hacer un control K y un control N que lo pone en negrita y subrayado. O sea, en negrita y en cursiva. Si lo quisiese además subrayar, pues le diría control S y lo subrayo. Todo esto lo puedo hacer o porque me sé las teclas, o porque utilizo estos elementos rápidos, o porque con el botón derecho señalo aquí la opción concreta que quiera yo seleccionar. Bueno, pues esto en cuanto a lo que tiene que ver con las fuentes y tipos de letra. Hay otra forma de resaltar el texto que tiene que ver jugando con el tamaño. Imaginemos que vamos a añadir aquí como si fuese un principio de párrafo, ya sabéis, le damos al intro, esto lo que provoca son saltos de párrafo y escribo aquí, pues vamos a ponerlo en minúscula, por ejemplo, este es un título. Bien, si yo quiero, por ejemplo, el título en este caso querríamos centrarlo, que es otra forma en la que resaltarlo, podemos establecer su posición y, como decía antes, incluso el tamaño. Vamos, por ejemplo, a variar la posición en la que está. Fijaros que aquí está alineado a la izquierda. Tenéis aquí una opción, si no lo veis, tenéis aquí una opción en vista que muestre o no la regla. Si muestra la regla, aparece aquí una regla con el ancho con el que estoy trabajando y el largo. Bueno, pues a partir de la posición son los tabuladores predefinidos que hay. Bueno, pues si lo que quiero es que esto empiece o se centre respecto de la posición en la que está, lo que haría es que lo marco todo y aquí en inicio le digo que quiero, en este caso, el segundo bloque de opciones, que lo quiero centrar, que sería esta opción, o control T. Le doy centrar y, como veis, para poder resaltar un título y en este caso establecerlo centrado, pues sería ahí. Lo puedo hacer que se alinee a la derecha, como estaba, al centro o a la izquierda. Son las dos opciones que hay. Si lo que quiero adicionalmente es variar el tamaño, aquí tenemos el numerito que me permite variar este tamaño. Lo puedo hacer estableciendo yo exactamente el tamaño al que lo quiero variar, o lo puedo hacer de forma predeterminada con control, bueno, como siempre, ¿no? Control mayúscula y flecha a la derecha, flecha a la izquierda, o jugando con esto. Le voy cada pulsación, va aumentando en un paso el título o lo va disminuyendo. Tenemos otra opción también para resaltar el texto y es hacer la conversión a mayúsculas o minúsculas o alternar, incluso de forma capitalizada. Es decir, si lo quiero poner todo en mayúsculas, le diría en mayúsculas, o lo puedo hacer solo poniendo en mayúsculas el principio de cada palabra, que esto se le llama ahí capitalizando, o alternando mayúsculas y minúsculas, quizá esto es un poco más raro, o dejándolo en modo oración, que es como estaba al principio. De nuevo, la tecla de acceso rápido para hacer esto, mayúscula F3. Fijaros, te lo aprende súper rápido y va alternando entre todas ellas. Bueno, pues esto en cuanto a lo que tiene que ver con lo que son los formatos, tipos de letra, el tamaño, los colores, color de fondo, color del texto, incluso con efectos para dotarlo de un sombreado o algo así. Fijaros, esto ya se pueden hacer ensayos. Aquí tenemos varias opciones para poder resaltar ese título. No os animo a que hagáis tampoco de los textos un circo, porque son incluso hasta difíciles de leer. Pero bueno, algo así sobrio siempre es interesante. Bueno, pues eso en cuanto a la forma en la que, como digo, hacer el resalte de todo esto. Recordad siempre ir salvando de vez en cuando. De nuevo, control G. G de guardar si queréis pensarlo así, como un mnemónico. Le damos control G y vamos salvando. En este caso, le damos directamente al disquete. Es otra forma, vamos a darle, ya habíamos salvado todo esto. Ah, no, esto no lo hemos llegado a salvar. Pues archivo, guardar. Y bueno, pues en el escritorio mismo, por ejemplo. Lo llamamos pues texto de ejemplo. Fijaros cómo he resaltado, he marcado de golpe todo esto. Esto funciona incluso hasta en los cuadros de diálogo, con el control mayúscula flecha adelante o control mayúscula flecha atrás. O sea que esto es, una vez tú lo aprendes, es muy interesante para utilizarlo en todos los cuadros de diálogo, pues texto de ejemplo. Bien,
Muy bien, pues hasta aquí la forma en la que gestionar, como digo, los formatos. Vamos a ver por último dos que no hemos visto cuando queramos hacer ecuaciones. Por ejemplo, queremos decir, pues, o escribir una ecuación básica de x al cuadrado o hacer una referencia a pie de página, imaginemos lo de x al cuadrado. Pues yo para hacer esto se llaman los subíndices o superíndices. Si yo esto lo resalto y me voy aquí al cuadro de diálogo y le digo que lo quiero como un superíndice, fijaros que me enseña aquí cómo lo va a dejar. Le decimos aceptar y así es como se resaltaría. Y lo mismo para el subíndice. Si fuese un x sub 2, por ejemplo, x sub 2, pues le diríamos, podemos hacer con el botón contextual también, es la otra forma de hacerlo, como subíndice, entonces teníamos un x sub 2, ¿vale? Que sería la otra forma en la que hay formas de hacer ecuaciones que son más elaboradas. Tenéis aquí la opción de insertar ecuaciones, donde incluso, como veis, aparece de forma predeterminada tipologías de ecuaciones donde podemos escribir sin tener que estar nosotros haciendo el cambio este de subíndice y superíndice. Por ejemplo, en este caso queremos hacer pues, cualquiera de esas ecuaciones de este tipo, por ejemplo, pi medios, ¿vale? Entonces él ya pues, nos lo escribe, o si queremos escribir lo del x cuadrado que decíamos, pues escribiríamos en este caso en las ecuaciones una fracción, por ejemplo. En la parte superior escribiría pues, un medio, por ejemplo, ¿no? Diría 1 pues, partido por 2. Echamos en el de abajo 1 partido por 2. Y aquí incluso hasta podemos establecer, bueno, pues estilos también en la forma en la que visualizarlo, ¿vale? O sea que como veis, trabajando con la fuente y con el formato, pues podemos resaltar nuestro texto. Y vamos por último con el tema de los párrafos. Bueno, los párrafos, ya sabéis que es el conjunto de líneas. Vamos a meter aquí, por ejemplo, un salto de párrafo. A partir de este punto y seguido, ya sabéis, le damos al intro y nos permite bajar. Bueno, ¿qué podemos hacer con los párrafos? Pues aquí tenéis las opciones. Ya hemos visto antes cómo se pueden centrar y vamos a ver ahora otra forma en la que trabajar con otros atributos, por ejemplo con el interlineado. Sacamos el cuadro de diálogo. Aquí tenemos establecido por defecto que este párrafo está alineado a la izquierda. Lo podríamos centrar, que es lo que hemos visto antes con el título, o lo podríamos alinear a la derecha. Y así es como iría quedando. O justificar. Justificar es que quedan todas las líneas con el mismo ancho. Fijaros, si le damos aquí a justificar, aceptar, ¿veis? Todas empiezan y acaban igual, cosa que aquí pues tenemos este pequeño acordeón. Es otro estilo de trabajo. Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, justificar es lo mismo que hacerlo aquí. ¿Qué más podemos hacer aquí con estos párrafos? Bueno, pues podemos hacer lo que se llaman las sangrías. Una sangría es meter espacio por la derecha o por la izquierda. Fijaros, si lo hacemos aquí, ¿cuál sería el efecto? Si vamos incrementándolo, lo que hace es que mete espacios por la izquierda, o lo podemos hacer también por la derecha, ¿eh? Esto es una forma en la que a veces, pues si quieres hacer una cita o algo así, o lo quieres resaltar ese texto, pues es una cosa interesante también. Hay otra forma de hacer estas sangrías, se llama por ejemplo la sangría francesa, que es la primera línea, siempre empieza un poquito más desplazada, bueno, dependiendo de cómo se haga, si lo hacemos, lo hemos quitado, a ver, lo hacemos por ejemplo en esta, bueno, si en este caso hacemos una sangría francesa, la primera línea empieza más desplazada, o podemos hacerlo al inverso, que empiece mucho más a la derecha, es decir, que podemos hacer, además de centrar esto, podemos variar el punto en el que empieza más adelante o más atrás, para que vaya ajustándose a exactamente como lo queremos. Y por último podemos jugar con el tema del espaciado, que lo podemos hacer de forma manual o ya de una forma prefijada. El espaciado es el salto que hay entre líneas, el espacio que hay entre líneas. Yo puedo hacer, normalmente suele estar escrito en uno de forma sencilla, o podemos hacerlo que esté un poco más separado las líneas entre sí. Pues si hacemos, por ejemplo, un interlineado múltiple, pues a 1 o 3, 1 3, ¿veis? Queda mucho más separado, más fácil de leer, que es otra forma en la que trabajar el tema de los párrafos. Bueno, tenéis aquí otras opciones para hacer ya por último, pues por ejemplo, enumeraciones de textos. Por ejemplo, si queremos enumerar varios puntos, pues 1, 2, 3, 4, etcétera. Si lo que queremos es hacer
viñetas que se llaman, tendríamos estas opciones, que es o con puntos, incluso con determinados elementos, imaginemos con esto, ¿no? O bien con números, para que salga con números 1, 2, 3, o si queremos con A, B y C, o lo queremos en romano, número romano, con paréntesis, ¿vale? Es otra forma en la que variar los párrafos para poder hacer este tipo de cosas. Desde aquí también podemos desplazarlos, podemos aumentar o disminuir la sangría, fijaros, lo llevo más hacia la derecha, lo llevo más hacia la izquierda, para poder al final tenerlo donde me convenga tenerlo. Y hay algún otro elemento más que tiene que ver con el sombreado de los párrafos, si nos interesa. Imaginemos que queremos ver esto en un determinado fondo. Bueno, si lo que queremos es poner un texto pues en un determinado color, o incluso hasta podemos ponerle una caja. Si le damos control Z lo deshacemos. Podemos poner aquí una caja, por ejemplo, si queremos resaltar los bordes externos, pues lo podríamos resaltar así. Bueno, como veis, las herramientas, los elementos que tiene el Word para poder trabajar con los formatos tanto de las letras como de los párrafos son amplios y no es más que elegir en cada caso pues el que más nos convenga utilizar para resaltar nuestro texto. Pues nada más, hasta aquí la segunda parte. Hasta luego.